capítulo 3. Vamos ya a empezar nuestro tiempo, nuestro estudio aquí en Malaquías, un tremendo libro. Ya estamos llegando al final. Ojalá que ya cuando decimos Malaquías, ya tú conoces dónde está este libro, dónde encontrarla. Es el libro antes de Mateo, el Nuevo Testamento, y Malaquías ya estamos unos cuantos meses estudiando este libro. Ojalá hay detalles que tú conoces, hay detalles que se ha quedado en su mente sobre este libro de Malaquías. Ya en esta semana y otra semana más vamos a terminar este libro de Malaquías. Terminamos el Antiguo Testamento después de unos años dando un repaso de este libro, y después de eso entramos en nuestro próximo estudio sobre la iglesia. Sabemos, hermanos, que Malaquías es profeta del Señor a la nación de Judá. Judá se conoce como el sur, y estos son los judíos que salieron de Babilonia después de 70 años en cautiverio. Ellos regresaron a Jerusalén para reconstruir el templo, el segundo templo. Hasta este momento ya reconstruyeron el templo. Están ahora reconstruyendo la ciudad de Jerusalén. Y Malaquías significa el mensajero. Ahora en capítulo 3 nosotros vemos ese nombre, el mensajero, usado para Malaquías, que significa mi mensajero. Después Malaquías capítulo 3 versículo 1, Malaquías habla sobre un mensajero que es Juan el Bautista, que es el mensajero de Jesús. Después hablamos también de Jesús, que es el mensajero de Dios. Sabemos que Malaquías es el último profeta aquí en el Antiguo Testamento. Después tenemos 400 años de silencio donde no hay profecía. Ya terminamos este libro con la nación de Israel en desobediencia, los sacerdotes en desobediencia, los judíos en desobediencia. Malaquías, Dios habla por medio de Malaquías, inspirado por Dios, preparándole a ellos para un juicio que va a venir en el final, y aún hablando a estos fieles, el remanente, fieles judíos que tenían temor del Señor, pero mayormente ellos todos estaban en desobediencia en este momento. Cuando terminamos Malaquías, Dios prepara a Jesús en el Mateo. Jesús va a ser el próximo, Juan el Bautista va a ser el próximo profeta que nosotros vamos a ver 400 años después de Malaquías en Mateo, y él prepara ese camino para Jesús. Y después vemos la historia de Jesús de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sabemos que Malaquías, Dios le llamó durante la reconstrucción de Jerusalén. Su misión fue a condenar lo malo que estaba pasando. Dios le llamó a Malaquías para condenar las cosas que no agradaban a Dios entre los sacerdotes, que se supone que eran los líderes predicando la ley entre los judíos en capítulo 3, y Dios manda a Malaquías a condenar y preparar y dejarle saber que el juicio viene para ellos si ellos no vienen a Cristo. Malaquías quiere recordarle la bendición de ser el pueblo de Dios. Ellos son el pueblo de Dios, tienen esa protección, tienen el pacto que Dios dio, que nunca iba a destruir la nación de Israel. Aún Dios destruyó completamente a Edom unos pasajes antes, pero dijo a ellos: no te voy a destruir como hice con Edom, completamente una destrucción, porque tenía este pacto con ellos, el pueblo de Dios, y pues Él tenía misericordia y un amor especial para ellos, aunque ellos estaban en desobediencia. Llegamos ahora a Zacarías capítulo 3, vamos a estar mirando del versículo 13 al versículo 18, con el título esta noche: la diferencia entre justo y el malo. Nosotros vemos en estos versículos dos grupos, o podemos decir un grupo, que algunos son justos o buenos, o que aman a Dios, y había un grupo entre ellos de Israel que fueron malos, que estaban contra de Dios y burlaban de Él. Y vemos esta diferencia en este pasaje, la diferencia entre el justo y el malo.
Ahora, la última vez que estamos estudiando Malaquías, vimos la obediencia trae bendición. Dios le dice a Israel que Él no cambia. Estudiamos eso la última vez, que Dios no cambia, es el mismo Dios del principio, el mismo Dios del tiempo de ellos. Aún nosotros hablamos que es el mismo Dios de ellos, es el mismo Dios que nosotros tenemos y servimos. El Dios no cambia, y porque Él no cambia, le decía a ellos que no iba a matarle a ellos como Edom, como mencionamos, porque hizo este pacto. Y Dios le dice a Israel que desde los días de nuestros padres, ellos se apartaron de las leyes, no las guardaban, y después Dios le pide a ellos a volver otra vez a mí. ¿Cuántas veces nosotros en el Antiguo Testamento escuchamos esa frase a esta nación de Israel, a volver otra vez a la mano del Señor, los caminos de Dios? Ellos siempre estaban en pecado, se apartaban del Señor, servían ídolos. Dios mandaba un profeta, el profeta predicaba, ellos tenían arrepentimiento, regresaban otra vez al Señor, después seguían con este ciclo de desobediencia y obediencia. Otra vez en Malaquías vemos que Dios le dice a ellos a volver otra vez, porque ellos están en desobediencia. Aún la nación de Israel no pensaba que ellos tenían que volver. Dios le decía volver, y Él dice, ¿por qué tenemos que volver? Estamos en pecado. Ellos mismos ni daban cuenta que ellos estaban fuera del camino del Señor. Hablamos que eso pasa muchas veces a nosotros. Estamos haciendo algo que no agrada a Dios y lo hacemos constantemente, que aún nos olvida o no damos cuenta que yo estoy haciendo algo que no agrada a Dios. Aún lo hacen porque otros lo están haciendo, y esos israelitas, estos judíos, pues ni dieron cuenta. Vemos como 3 o 4 veces que Dios le dice algo a ellos y ellos dicen, ¿cómo nosotros? Como si no se daban cuenta que ellos estaban en desobediencia. Pues Dios, vemos que en capítulo 3 le da algo específico a ellos de algo que tenían que volver. Dios le dice que estaban robando de Él, robando sus diezmos y ofrendas. Después Dios dice, traed todos los diezmos al alfolí. Los que traen sus diezmos y ofrendas, pues le da esa promesa que hay alimento en su casa. Abrirán las ventanas de los cielos con bendiciones que dice aún sobreabunde. Aún dice que reprenderá, iba a destruir a esas cosas que pueden destruir su finca. Vamos como las langostas que venían y se comían a la finca, los vegetales y las cosas que ellos estaban creciendo, que era alimento para ellos. Y Dios dice, si trae sus diezmos y ofrenda, no solamente hay alimento en su casa, pero Dios va a abrir las ventanas de bendiciones y va a cuidar y no permitir destruir las cosas que ellos están creciendo para alimento en sus hogares. Las naciones, otra promesa, capítulo 3, las naciones verán sus bendiciones. Ellos van a ver a Israel que Dios está multiplicando, que Dios está bendiciendo, pero ellos tenían que traer las ofrendas al alfolí. Nosotros hablamos de nosotros traer las ofrendas y los diezmos a la iglesia, y la importancia de no robar del Señor a lo que ya pertenece a Él. Tenemos el privilegio de tener 90%. Dios nos pide a nosotros ser fiel a los diezmos y ofrendas, los 10%, y aún damos a misiones y damos a otros que tienen necesidad. Realmente cuando miramos estamos dando más de 10%, y los que aman a Dios quieren dar más, porque Dios también le da a ellos. También esta promesa de que hay alimento en su hogar también aplica a nosotros. Esta promesa que las ventanas se abrirán a nosotros es también para nosotros, y Dios va a cuidar de nosotros si somos fieles a Él. Ahora entramos en nuestro texto, versículo 13 al versículo 18. Quiero ver 3 personas en estos versículos. 3 personas
personas, 3 grupos de personas que hablan en palabras y lo tengo como, te voy a dar los 3 puntos para que veas dónde nosotros vamos. Las palabras de los malos, versículo 13, 15, las palabras del justo, versículo 16, y las palabras de Dios, en versículo 17, 18. Las palabras de los malos, de los justos, y las palabras de Dios en ese versículo. Obviamente Dios sigue hablando sobre las cosas que Israel no estaba haciendo. Ahora hablamos de los sacerdotes, los judíos, y seguimos viendo Dios hablando a este grupo que no estaba obedeciendo a Dios, y vamos a estar mirando todavía estas cosas que ellos estaban haciendo. Antes que nosotros entramos en versículo 13, vamos a orar y entregar este tiempo al Señor y pedir que nos ayude a entender estos versículos. Muchas veces los profetas menores y los profetas mayores, hay pasajes difíciles para entender, pero vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ayude esta noche para entenderla y aún aplicar estos versículos a nuestra vida. Señor, gracias porque estamos ahora en preparación a entrar en tu palabra que tiene poder para cambiarnos. Señor, esos pasajes son difíciles para entender muchas veces, pero gracias porque tenemos el Espíritu Santo para enseñarnos a abrir nuestros ojos, para que podamos ver lo que está pasando, lo que Malaquías está diciendo, lo que tú estás diciendo a Malaquías, para Malaquías decirlo a la nación de Israel. Y Señor, más importante, no solamente conocer el contexto de este pasaje, pero entender cómo esto aplica a mi vida hoy, en el tiempo que estamos viviendo. Señor, que podemos encontrar aplicaciones para nosotros esta noche y salir diferente que como entramos, y aún salir conociendo que hay cosas en nuestra vida que tenemos que obedecer. Señor, te entregamos este momento en el nombre de Jesús. Amén. Número 1, vemos las palabras de los malos, las palabras del malo. Mira lo que dice el versículo 13. Vamos a ir por estas palabras y escudriñar estos versículos para nosotros entender. Dice primeramente el versículo 13, vuestras palabras. Ahí la palabra vuestras en el contexto está hablando de la nación de Israel. La nación, las palabras de ellos. Vuestras palabras. Hay palabras, es algo físico que están haciendo. Aún un pecado físico, las palabras que salen de la boca, y Malaquías nos va a enseñar cómo ellos hablaban de Dios. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y contra mí, obviamente, es Jehová. Las palabras de Israel contra Jehová, estas palabras que ellos hablaban, dice Malaquías, han sido violentas. Una frase importante para conocer este grupo de judíos: el pueblo de Dios ha llegado a un momento en su vida en desobediencia que la Biblia dice que las palabras de ellos en el tiempo de Malaquías sobre su Dios han sido palabras violentas, palabras que causan daño, palabras duras. Esa palabra violenta significa palabras duras que ellos estaban diciendo. Y aún dice Jehová aquí en este versículo: Israel habló en contra de Jehová de una manera dura y pecaminosa. Y aún ni se dieron cuenta de lo que ellos estaban haciendo. No se dieron cuenta que las palabras que salían de su boca eran palabras violentas contra Dios. Por eso dice en versículo 13, y dijiste, los de Israel están diciendo, a Jehová está hablando, que hemos hablado contra ti. So Dios está diciendo que han hablado palabras violentas. La respuesta de Israel es: ¿qué hemos hablado contra ti? No es la primera vez que nosotros vemos esta pregunta de ellos, de Dios a ellos, y esta misma respuesta. Otra vez están diciendo: yo no estoy haciendo nada. ¿Qué tú estás diciendo? ¿Que yo estoy pecando? ¿No
nosotros hacemos cosas que quizás en ese momento no conocemos que estamos haciendo algo que agrada o que no agrada a Dios. Después otro hermano en la iglesia viene sobre ti y le dice, mira, lo que tú dijiste ayer quizás no era bueno. O mira, lo que tú estás practicando en su vida ahora quizás no es bueno. Y la respuesta de aún cristianos es, yo ni me di cuenta que estaba haciendo eso. O aún están negando que están en pecado, está diciendo, yo no estoy haciendo eso. Y estos judíos, aunque Jesús le está diciendo que están hablando palabras violentas, ellos tienen, le dice, ¿qué hemos hablado contra ti? A veces nosotros no damos cuenta de las cosas que estamos haciendo, muchas veces porque es común. Yo lo hago porque yo veo a Alex haciéndolo. Yo lo hago porque veo a Carlos haciéndolo. Y a veces nosotros hacemos algo porque es común y ellos lo están haciendo que no agrada a Dios. Y nosotros lo hacemos porque decimos que, mira, si Alex lo está haciendo, pues yo también lo hago. A veces no damos cuenta que es algo que no agrada a Dios. A veces porque otros lo hacen y pensamos que está bien y esa persona aún está llevándonos a un camino mal. Hay muchos que en la Biblia cambia la Biblia, cambia el significado, cambia el versículo para permitir que ellos estén en pecado. Aún no leen contexto, pero por un versículo lo traducen de una manera para que ellos pueden seguir pecando o haciendo algo que no agrada a Dios. Fallando hacer el bien es igual un pecado que haciendo el mal. Recuerda que Santiago capítulo 4 versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Es pecado. El que sabe hacer lo bueno, sabiendo que lo que es correcto y todavía no lo hace. Escuchen bien, hermanos, la Biblia dice que eso es un pecado. Muchas veces nosotros caemos en pecado, según este versículo, porque algo que yo sé que está bien, que tenemos que hacerlo, y Dios me pide hacerlo, y no lo hago, y porque no lo estoy haciendo, significa que es pecado. Muchas veces hay una persona que está hablando mal o está diciendo algo contra Dios, y nosotros no paramos lo que ellos están haciendo. Nosotros estamos pecando con ellos, porque no estamos parando firme, diciéndole a ellos que no debemos hacerlo. Por ejemplo, no leemos la Biblia. Nosotros sabemos que es bueno, Dios nos manda a nosotros a leer la Biblia, pero nos levantamos por la mañana y no leemos la Biblia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Sabemos que Dios nos manda a nosotros a testificar, a compartir la palabra del Señor, a compartir nuestro testimonio, pasar un tratado. Es nuestro trabajo como cristiano, es nuestro trabajo como iglesia. El que sabe hacer lo bueno de testificar y no lo hace, es pecado. Aún podemos llegar al chisme que muchas veces pasa en la iglesia. Escuchamos el chisme de una persona a otro, de una persona hablando algo que quizás no es cierto a otra persona, y el que sabe hacer lo bueno, de parar a esa persona y decirle que no lo haga, mandarlo a la persona en cual ellos están hablando, y no lo hacemos, pues es pecado. Nosotros caemos en eso. Aún podemos hablar del diezmo, aún en contexto capítulo 3. Sabemos que debemos dar nuestro diezmo y no lo hacemos. Es un pecado. Ahora Malaquías nos da un ejemplo, capítulo 2. Vaya un momento ahí en el mismo libro, Malaquías, en capítulo 2, en versículo 17. Malaquías dice, ¿habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras? Y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia?
Otra vez vemos esa misma pregunta que vemos no conociendo algo que ellos tenían que hacer, que es bueno, y no lo hacen, y es pecado. Nosotros podemos hacer esto cuando pasamos por tribulaciones. Le acusamos a Dios. Vivimos protestando la condición en cual nos encontramos. No aceptamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Quejándonos, blasfemias contra Dios, es hablando palabras violentas. Estoy diciendo que la nación de Israel estaba hablando en palabras violentas. Y nosotros, cuando pasamos por tribulaciones, estamos acusando a Dios. Dios, ¿por qué tú me permites esto en mi vida? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otra persona? Y aún le acusamos a Dios por mandarnos una tribulación tan fuerte en nuestra vida, y estamos hablando en palabras violentas, acusando a Dios por las tribulaciones que nosotros pasamos. No aceptamos, como dije, la voluntad de Dios, aún quejándose. Cuando nos quejamos de algo que Dios nos pide de nosotros, estamos hablando en palabras violentas. Blasfemias contra Dios es hablando con palabras violentas. Y la razón que ellos, la nación de Israel, actúan en esta manera fue porque no tenían respeto al pacto de Dios y sus leyes, y por eso ellos empezaban a hablar de esta manera, hablar en palabras violentas de Dios. También tenemos que entender que la violencia contra Dios es no solamente en palabras, pero también en la conducta. Cuando somos desagradecidos, no conociendo la bendición de Dios, estamos viviendo de esta misma manera, con palabras violentas, pero en acción. Mira lo que dice el versículo 14. Siguiendo con las cosas malas que los judíos están haciendo, dice ahora, Jehová está hablando, dice, habéis dicho. Jehová dice que ellos mismos están diciendo, por demás, o demás, no, tiene acento ahí, ¿cómo se dice? ¿Cómo? O demás, sí. Por demás es servir a Dios. Quiero que entiendan lo que está diciendo Jehová. Por demás, o en vano, o es un inútil a servir a Dios. Ellos mismos estaban diciendo, por las cosas que estaba pasando en el contexto, que no vale la pena a servirle a Dios. Cuando vemos los otros versículos, está hablando más de los malos que estaban no recibiendo el castigo, aún siendo pecado, y parecía que Dios no estaba castigándole a ellos. Y los cristianos estaban sufriendo, y ellos decían, mira, no vale la pena a servir a Dios porque Dios no está dando juicio a los malos. Yo estoy sufriendo, ¿para qué? Los malos están viviendo sin consecuencias. Estos son unas de las duras, violentas palabras contra Dios, diciendo que es en vano, es inútil a servirle a Dios. Un ejemplo de palabras violentas. Los de Israel decían, de nada sirve respetar a Dios y obedecerle. ¿Por qué yo estoy obedeciendo a Dios? ¿Por qué yo estoy sirviendo a Dios? No vale la pena. Ellos decían, si adoraban a Dios, el resultado era igual que no adorar a Dios. Dios le estaba diciendo a ellos que el juicio venía, la vida de ellos tan difícil en este momento, que ellos en sus palabras violentas están diciendo que no vale la pena a servirle a Dios. Ellos aún decían que el arrepentimiento estaba en vano.
¿Por qué yo tengo que confesar mis pecados? Si el mundo, los malos, no confiesan su pecado y ellos están viviendo una vida mejor que la mía. Este grupo de judíos tenía esta actitud, palabras violentas, diciendo que no valía la pena para servirle a Dios, porque lo que ellos veían en el mundo es la prosperidad de estos malos, y Dios no estaba castigándole a ellos, pero Dios está castigando a los justos. Pero dice, pues, es mejor que yo sea uno de los malos para no recibir el castigo. Ellos quejaban que Dios no era justo, y ellos estaban enseñando esto a otros. Imagínate, ellos compartiendo con los otros judíos, no vale la pena servir a Dios. Mira, los que viven en el mundo tienen prosperidad, tienen carro nuevo, casas nuevas, Dios no le da juicio a ellos, y yo, que soy cristiano, estoy sufriendo. Porque yo tengo que pasar por tribulaciones y ellos que no son cristianos no tienen que pasar por ellos. Esta es la mentalidad de estos judíos en este momento. Esas son las palabras violentas que ellos están diciendo a Dios, a Malaquías en este momento. Así dicen muchos hoy en día que están pasando por tiempos difíciles. Dicen, wow, los que no son salvos tienen éxito. Ustedes ven muchas veces personas que no son salvos, que tienen dinero, y nosotros oramos por un carro y ellos guían con un Bugatti. Deseamos una casa mejor porque es más grande por la familia, y ellos tienen 3 o 4 mansiones. Nosotros pensamos, ¿por qué yo no tengo éxito? Por lo menos ellos están pensando en esos judíos tienen este pensamiento, pero quizás nosotros como somos culpables. Quizás tú tienes un vecino, dice, wow, ese vecino se monta en ese carrito bien bueno, o ese carro bien lindo, y tú te levantas y tu carro ni quiere empezar. A veces sale, no tiene que cambiar la batería y te enoja. Lo primero que viene en su mente son los vecinos que salen y de botón en su casa prenden su carro, solamente con un botón. Qué triste cuando llegamos a ese punto, que pensamos como la nación de Israel que no vale la pena servirle a Dios. El creador de este mundo, el que murió en la cruz por nosotros. Quizás nosotros llegamos a un punto porque estamos enojados, porque en este momento yo estoy pasando por algo difícil y los otros que no tienen a Cristo están felices, pero yo estoy sufriendo. Y a veces podemos decir como ellos, no vale la pena servir a Dios, no vale la pena venir a la iglesia, no vale la pena dar mi diezmo porque yo sigo sufriendo con los finanzas, no vale la pena. Aunque no lo decimos con nuestra boca, quizás lo estamos diciendo con nuestras acciones. No vale la pena venir a los servicios, los otros servicios, los domingos por la noche, los martes, los miércoles, no vale la pena. ¿Para qué yo me voy a montar en mi carro y guiar a la iglesia y después sigo con estos sufrimientos, sigo con estas batallas? No vale la pena venir a la iglesia. No vale la pena diezmar porque Dios no va a proveer, no está proveyendo. Ya yo estoy esperando a ese Corvette amarillo ya 10 años, no está proveyendo. Dios nunca va a proveer ese carro Corvette. No vale la pena diezmar después. No vale la pena leer la Biblia porque yo sigo desanimado. Yo leo la Biblia por la mañana y sigo con estos problemas y sigo sintiéndome en depresión y sigo sintiendo estas cosas dentro de mí. No vale la pena leer la Biblia. No vale la pena testificar. Uno dice, ya Jesús ya eligió los que han sido salvos, los que creen en calvinismo. No vale la pena confesar mis pecados porque mira, yo lo voy a hacer otra vez.
lo que siempre está practicando el mismo pecado, no vale la pena yo confesar porque ya lo sé que mañana por la mañana voy a caer en el mismo pecado. No vale la pena. Hermanos, lo que estoy diciendo es que estos judíos en este momento tienen esta actitud. Su palabra es violenta, está diciendo no vale la pena a servirle a Dios. Y nosotros podemos caer en este mismo pensamiento que ellos tenían en este mismo tiempo. Mira lo que dice el versículo 14. A ver si dice versículo 13. Sí. Versículo 14 dice: ¿qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? No vale la pena servir a Dios. Y dice: ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andamos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Esa es la excusa de ellos. Israel pensaba que Dios no estaba buscando a los impíos, y vio que Dios estaba buscando a ellos. Y le dice a la casa primero. Ellos vieron que Dios no estaba bendiciendo y Dios mandaba castigo y ellos se sentían afligidos y dicen: no vale la pena porque ellos no sufren, pero nosotros, Dios dice que viene el castigo para nosotros. Pues la solución es que vamos a ser como los impíos. Yo no quiero ser buscado, pues es mejor que yo esté con ellos, los malos, y practique lo que ellos están haciendo. Pero si ellos querían la bendición de Dios, si ellos deseaban la bendición de Dios, ellos tenían que pasar por esta limpieza espiritualmente. Aunque vimos en los versículos anteriores que Dios es fuego purificador y Dios quería limpiar a la nación de Israel para que ellos puedan hacer sacrificios otra vez, pero ellos tenían que pasar por este proceso de limpieza. Los que no son salvos no tienen que pasar por este proceso, porque ellos no son los hijos de Dios. Dios no requiere que ellos sean limpiados y que ellos confiesen sus pecados, porque no son hijos de Dios. Pero para nosotros cristianos, esta noche Dios desea limpiarnos, y si hay cosas en nuestra vida que no agrada a Él, Dios desea limpiarnos, que podemos tener arrepentimiento, que podemos confesar, que Dios nos perdone a nosotros y podemos tener esa relación personal, íntima y apasionada con Él. Hermanos, si nosotros queremos la bendición de Dios, tenemos que primeramente examinarnos a ver qué cosas en mi vida en este momento no agrada a Dios. Y cuando el Espíritu Santo te enseña esa cosa en su vida que no agrada a Él, tenemos que ahora confesarla y no hacerla más. Pero hasta que hacemos eso, viene juicio para nuestra vida. Dios ha sido paciente con Israel. Dios ha sido paciente con nosotros. Dios ha sido paciente conmigo en mi vida. Me ha dado una oportunidad, y la segunda oportunidad, y la tercera oportunidad. Pero si no arreglamos nuestra vida pronto, el último juicio llegará. Estos que no son salvos y no han conocido a Cristo como su único Salvador, si ellos no vienen a Cristo pronto, el último juicio llegará para ellos. Algo interesante que los israelitas no conocían, que aunque los malos no estaban castigados en ese momento ni en ese tiempo, un día Dios iba a tener la última palabra. Y ese juicio, aunque no tenía juicio en ese momento y los judíos no veían el juicio para ellos, un día el juicio venía para ellos, el juicio del infierno. Pero ellos creían que Dios les mandaba juicio ahora. Mira versículo 15, Malaquías capítulo 3, versículo 15. Decimos pues ahora. Recuerda, estamos en este pensamiento de Israel. Tenían palabras violentas,
Estaban diciendo que no valía la pena servir al Señor. Ahora, mira su pensamiento ahora en versículo 15. Decimos, ellos mismos, los de Israel, decimos ahora, bienaventurados son los soberbios. Estos son los orgullosos, los arrogantes. Está diciendo, feliz son los orgullosos. No solamente eso, dice, y los que hacen impiedad o maldad, no solo son prosperados, tenían éxito, sino, mira lo que dice, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ellos pensaban que nunca nada más iba a pasar con ellos. Tentaron a Dios y escaparon. ¿Escaparon qué? Escaparon el juicio de Dios. Dios no le castigó en ese momento. Y ellos están viendo los malos y viendo sus prácticas. Y está diciendo, mira, feliz son los orgullosos. Los que hacen maldad son prosperados. Aún ellos tentaron a Dios y mira, se escaparon de ese juicio. Esta es la actitud de esos judíos de la nación de Israel en el tiempo de Malaquías. Israel dice que pecaron contra Dios, escaparon el juicio y más son prosperados o ricos por su maldad. ¿Cuántos de nosotros estamos enojados porque nuestros vecinos tienen más que yo? Y parece que ellos son bendecidos. Recuerda que algo que tú tienes, que es más valioso que materiales, es vida eterna. Y eso es lo que tú tienes. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que parar de siempre mirar a lo que está a frente de nosotros y mirar las cosas que no tengo y empezar a mirar a los cielos y a las cosas que realmente importan a la vida cristiana. Diciendo que Dios tenía favor a los que practicaban maldad. Eso fueron palabras violentas, diciendo, bendecidos son ellos. Dios tiene favor a ellos. Ellos son ricos por la maldad. Eso para Dios fue palabras violentas. Puede parecer que los impíos todo le va bien, pero Dios va a tener la última palabra. Ahora, todavía queda un grupo que temían a Jehová. Vimos número 1 la palabra del malo. Ahora vemos número 2 la palabra del justo. Solamente un versículo 16. Mira este cambio ahora. Hay un grupo entre los judíos que estaban o querían servir a Dios, tenían temor a Dios, y ahora Dios va a reconocer este grupo. Versículo 16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Ellos, desanimados por las cosas que estaban pasando, ellos tuvieron una reunión. Este grupo que temían a Jehová dice que hablaron cada uno a su compañero, tenían una reunión. ¿Y qué dice? Jehová escuchó y oyó. Estaba escuchando la conversación de estos judíos que temían a Jehová, que querían hacer lo correcto. Y la Biblia dice, y Jehová escuchó y oyó, y aún dice, y fue escrito el libro de memoria. Ahora, para explicar este libro de memoria aquí, Malaquías está tratando de utilizar algo que ellos conocen para decirle que Dios está recordando a ellos que temían a Jehová. Y escribiendo un libro de memoria que hacían personas en ese tiempo para recordarle a ellos de los actos de la persona, pues Malaquías dice que fue escrito libro de memoria. Dice, delante de él, fue escrito este libro delante de Jehová,
o Malaquías, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ahora sabemos que Dios no se olvida las cosas que nosotros hacemos. Dice que fue escrito libro de memoria delante de Él. Vemos también un ejemplo de esto, de este libro, cuando el rey, el libro de Esther, que se olvida las cosas y escribió en el libro de memoria. Dice en Esther capítulo 6, versículo 1, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que les leyeran en su presencia. Este fue un libro que Dios está diciendo, yo me voy a recordar de las cosas de estos que temían a Jehová, le va a escribir, pero sabemos que Dios no se va a olvidar. La razón que Malaquías dijo esto es para que los judíos que estaban teniendo temor, quieren recordarle que aunque tú tienes temor de Jehová, Dios no se va a olvidar de ti. Aún se va a escribir en este libro de memoria. Hermanos, Dios recuerda 4 cosas de nosotros. Hablando de recordando nuestras obras. Número 1, Dios te recuerda de tus obras. Las cosas que tú haces como cristiano, las obras buenas, no somos salvos por las obras, pero las obras es un resultado de ellos que son cristianos. Dios recuerda tus obras. Número 2, Dios recuerda tus palabras, las cosas que decimos. Número 3, Dios se recuerda de tus lágrimas, esos tiempos de sufrimiento que nosotros pasamos. Y número 4, Dios se recuerda de tus deseos. Pero escuchen bien, hermanos, algo que Dios no se recuerda es de los pecados confesados de los cristianos. Vemos el ejemplo que Dios escucha a ellos que querían hacer el bien. Después que los que se quejaban hablaron, ahora los piadosos hablaron. Dios ama ver verdadero compañerismo, que estamos viendo en este versículo, que se juntaban, tenía esta reunión. Y cuando Dios vio y oyó este compañerismo, pues estaba contento. Él ama cuando nosotros hablamos, para que podamos animarnos a acercarnos más a Dios, y conversaciones espirituales que nosotros podemos tener uno a otros. Dios ama cuando tú y yo estamos orando uno por otro. Dios ama cuando un cristiano le ayuda con amor a otro que está apartado. Y ellos tenían esta reunión, estaban hablando uno a otro. Y aunque Israel se olvidaron de las bendiciones y aún del amor de Dios, Malaquías promete que Dios no solamente va a recordar, sino que también lo va a escribir. Malaquías estaba dando ese ejemplo. Se va a recordar de su pueblo y va a castigar a los impíos. Aunque no está castigándole ahora a ellos ahora, ese castigo para los impíos, aunque piensan y se ve que tienen éxito en su vida, que tienen materiales, que quizás son bendecidos, Dios dice que pronto ellos también, o ellos van a ser castigados. Hermanos, escuchamos las malas cosas que el mundo dice de Dios. Estos malos estaban hablando con palabras violentas. Hermanos, cuando estamos en el mundo, nosotros escuchamos de personas que hablan palabras violentas de Dios alrededor de nosotros. Pero a ellos que teman a Jehová en este mundo, Dios recuerda a ellos y de ellos. Vimos, número 1, la palabra del malo. Número 2, la palabra del justo. Ahora, para terminar, vemos la palabra de Dios en versículos 17 y 18. Dice así, versículo 17. Recuerda que el versículo 16 está hablando al grupo de los que teman a Jehová. Y ahora Dios está hablando a ellos. Mira lo que dice: y serán para mí especial tesoro
Dios le dice a estos que tenían temor a Dios, versículo 16, ahora le dice a ellos, y serán para mí especial tesoro. En medio del sufrimiento, el desánimo, el pueblo no se sentía como ellos eran el tesoro de Dios. Y Dios les da recordándole a ellos, serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día, ahora dice, en el día. Está hablando del día de juicio, en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dios va a guardar sus tesoros del castigo. No sabemos en ese momento, Malaquías, qué día de juicio está hablando. Quizás está hablando de la tribulación o un juicio que va a pasar cuando Jesús venga. Hay algunos juicios que podemos hablar de este versículo en el día, pero sabemos que cuando venga el juicio, Dios va a cuidar a ellos. Dice, serán para mí especial tesoro, y en ese momento, en el día, va a cuidar ese tesoro de castigo. Hay varias formas que cristianos son como un tesoro. Somos hechos por Dios solamente, es un tesoro. Somos protegidos, somos tesoros. Somos herederos de los cielos, somos hijos de Dios. Nosotros mismos también somos ese especial tesoro. Ahora, versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Va a llegar un momento que Él va a regresar y va a separar. No la primera vez que nosotros escuchamos en Malaquías esta separación entre el justo y el malo. Dice, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Lo que está diciendo Malaquías es, aunque ellos están viendo que los malos están teniendo éxito, va a llegar un momento donde Dios va a cuidar a ellos que teman a Él. Y hay un momento que Dios, Jesús, va a venir y va a regresar y va a hacer esta separación entre lo justo y el malo. No sabemos aquí en este texto, entonces os volveréis. Puede hablar de antes de la tribulación que va a volver y ese momento va a separar. Quiero darte otros eventos en la historia donde esto mismo pasó y Dios hizo esta separación entre el justo y el malo. Eso fue el tiempo de Noé. ¿Recuerda la historia del arca de Noé? Fue un tiempo donde vimos esa separación entre los justos y los malos. Vemos otra separación cuando Dios sacó su pueblo de Egipto. Y aún cuando estaba cruzando el Mar Rojo, había una separación. En ese momento, en mitad de camino, cuando las aguas cayó y había una separación entre los justos y los malos. Eso va a ser la venida de Jesús en las nubes, en el rapto, cuando Dios va a hacer una separación en los justos que va a tener resurrección y los malos, los que no han recibido a Cristo, pues vemos esa separación. Aún vemos una separación en la tribulación, en la resurrección, en el final de la tribulación, los que fueron salvos, Dios hace otra vez una separación. Después en el milenio, otra vez hay una separación entre los justos y los malos. Sabemos que Dios va a cuidar los tesoros de Él y va a venir y va a hacer esta separación. Escuche, mi iglesia, ojalá que esta separación entre los justos y malos, que tú conozcas esta noche en cuál equipo tú estás. Cuando Él venga a hacer esa separación y venga Jesús en las nubes y haga esta separación, ¿tú eres uno que se va a quedar en la tierra o va a ser uno que va a estar en las nubes con el Señor y estaré con Él para siempre?
En conclusión esta noche, no sea como los malos. No sea como esos malos que cuestionaban todo lo que estaba pasando en su vida. Este grupo de judíos que se quejaban de todo, porque otros tenían éxito y ellos no. Cuestionaban porque no ven bendiciones. Hermanos, en tu vida en este momento, tú estás cuestionando porque tú no ves bendiciones en tu vida en este momento. A veces nosotros podemos cuestionar porque no vemos bendiciones. Cuestionamos las cosas que tú no tienes comparado a otros, como vemos en este pasaje. Cuestionamos porque tú estás sufriendo y otros no. ¿Por qué esto está pasando a mí? Y empezamos a cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué no es sufrimiento a los inconversos? Aún cuestionamos a Dios por el salud de nosotros. Señor, ¿por qué yo estoy sufriendo en mi salud? Pero los inconversos, nada más pasando con su salud, empezamos a cuestionar: Dios, quizás tú estás haciendo un error. ¿Por qué a mí? Cuestionamos por qué tú no tienes dinero, pero sus amigos inconversos tienen todo. Cuestionamos: Dios, ¿por qué tú no estás proveyendo para mi vida? Cuando empezamos a cuestionar a Dios, primeramente como los de Israel, tenemos que examinarnos a nosotros primero, examinar nuestra vida espiritual. Dios no estaba permitiendo la bendición a la vida de ellos porque ellos estaban fuera del camino del Señor. Ellos estaban en desobediencia. Quizás Dios no está permitiendo bendiciones en su vida en este momento. Quizás tú no estás viendo condenaciones de bendiciones en su vida en este momento, porque cuando empieza a examinar su vida, tú ves que quizás no está en el camino de Dios. Quizás a un pecado en su vida no confesado. Quizás está viviendo en un pecado que no agrada a Dios y por eso Dios no está bendiciendo. Por eso Dios no está contestando. Tenemos que examinarnos primero en nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo me enseña a mí, esta es la área de mi vida que no está bien, tenemos que tener arrepentimiento, confesarlo delante de Dios, para que Él nos perdone. Él es justo y fiel para perdonar nuestro pecado y quitarnos de todo maldad. Y ahora, después vienen estas bendiciones en nuestra vida. Israel, Dios quería limpiarle a ellos. Quizás Dios te tiene que limpiar a ti también, a quitar todas esas cosas en su vida que no agrada a Dios. Israel estaba cuestionando todo, pero era porque no estaban caminando con el Señor. Recuerda que todo lo que pasa, Dios lo permite con un propósito. Sea situaciones buenas, situaciones malas, Dios no deja nada pasar que no es parte de la voluntad para su vida. Vamos a dar gracias a Dios por todo que Él nos ha dado, grande o pequeño. A veces quejamos que otros tienen más, pero nos olvidamos que nosotros tenemos mucho. Y Dios nos ha dado mucho a nosotros. Se da cuenta que hay otros países que están en peor condiciones que nosotros, que le falta a ellos mucho más que nosotros, y todavía a veces nosotros nos quejamos que no tenemos suficiente. No vamos a comparar con otros, pero vamos a dar gracias a Dios por todo lo que nosotros tenemos. No seamos como los malos que vemos en este libro, en este pasaje, esta nación de Israel que estaba quejándose de todo. Dios dice que va a cuidar de ellos que tienen temor de Jehová. Vamos a estar en pie esta noche, vamos a orar al Señor, y con sus ojos cerrados siempre es un buen tiempo para hablar con Dios sobre cualquier cosa que el Espíritu Santo te enseñó. Pero quizás esta noche con sus ojos cerrados, hablando con Dios, hay algo en su vida que tú estás quejándose de algo. Tú estás quejándote de algo que quizás Dios no te ha dado. Quizás
algo que tú estás pasando, una tribulación o un sufrimiento en su salud, y está quejándose: Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Aún vemos que los que no son salvos a veces tienen éxito. Vemos que los salmistas hablan sobre eso en los salmos también. Y a veces nos quejamos porque ellos tienen más que nosotros. Si en este momento tú recuerdas, tú ves todo lo que Dios te ha dado: su casa, su carro, ropa, comida. Quizás no es lo mejor que se vende, pero Dios te lo ha dado contigo porque es lo que desea para ti en este momento y esta gran bendición. Quizás Dios no está permitiendo algo en su vida porque algo en su vida no está bien delante del Señor, y Dios te ha hablado sobre eso en esta noche. Quizás es un momento que tú puedes confesarlo a Dios: Dios, es verdad, yo no estoy en tu camino en este momento, estoy fuera de camino. Es correcto, Señor, yo tengo un pecado en mi vida que yo estoy luchando. Tengo un pecado que todavía no ha confesado. O tengo un pecado que yo estoy practicando constantemente y quiero esta noche entregártelo a ti. Porque yo deseo tu bendición en mi vida. No sé qué es en tu vida, pero es un momento para hablar con Dios. Dios, ayúdame a estar agradecido por todo lo que yo tengo. Ayúdame a no ser como estos malos judíos en Israel que se quejaban de todo. Aún tenían palabras violentas a Dios. Aún decía que no era vano a servir a Dios, porque se estaba quejando tanto de los 5 pesos que prosperaban. Aún decía que ellos estaban bendecidos. No vamos a comparar nuestra vida con otros, solamente vamos a estar agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y saber que un día los que no tienen a Cristo, su destino es el infierno. Nosotros que tenemos a Cristo como Salvador, un día nosotros vamos a estar con el Señor para siempre. Amén. Debemos orar por ellos, obviamente, debemos alcanzarle a ellos para que ellos también conozcan al Señor Jesucristo. Señor, gracias por estos versículos que nos enseñan esos grupos, los malos, los justos, y aún palabras tuyas. Un gran ejemplo de cómo nosotros no debemos tener una actitud como estos judíos que estaban enojados porque los impíos tenían éxito, porque ellos pensaban que tú no buscabas a ellos, pero buscabas a los cristianos. Empezaba a tener en su corazón palabras violentas. Pero tú dices que a los que teman a ti, a este grupo, los justos que se mantenieron fieles a ti, son un tesoro para ti. Y un día tú volverás otra vez y va a ser esta separación entre los justos y los malos. Justos para vida eterna, malos para perdición. Señor, que podemos tomar estos ejemplos, podemos examinarnos, asegurarnos que estamos en el camino correcto, en el centro de tu voluntad. Gracias, Señor, por enseñarnos otra vez en Malaquías. Señor, que podemos terminar este último mensaje en 2 semanas, este tremendo libro, y seguir buscando maneras que podemos obedecerte a ti. Ahora que vamos a terminar en este último himno, este corito, después, Señor, que tú nos lleves bien a nuestro hogar, que podemos regresar otra vez este domingo. Gracias por los hermanos que han llegado, te pido tu bendición sobre ellos. En el nombre de Jesús.